Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy hablaremos sobre los bullion y aquí tenéis algunos ejemplos de bullion. De entrada, ¿qué es un bullion? Un bullion es una moneda o como mínimo una especie de lingote monetiforme, es decir, con forma de moneda, pensado para resguardar valor en algún metal precioso. Normalmente eso suele ser oro o plata, ¿eh? No, más plata que oro, porque la plata, al ser más accesible, es más fácil que la gente vaya amontonando pues moneditas, entre comillas, bullions de plata, ¿de acuerdo? Pero también los hay de oro y de otros materiales, de otros metales, como puede ser, pues yo que sé, el platino, por ejemplo. Bueno, entonces los bullion, ¿qué característica tienen? Bueno, pues pueden parecer monedas. De hecho, cuando yo adquirí los primeros, en mi lejana ya juventud, pues pensaba que eran monedas, pero me extrañaban mucho ciertos detalles de estas monedas. Me explico. Fijaos, por ejemplo, en este bullion de la reina Isabel II de Inglaterra, Elizabeth II. Ya lo veis que tiene un acabado prof, de estos así que tienen zonas mate, zonas con más brillo, $5. Era muy espectacular en su momento cuando yo la adquirí, ¿no? Canadá, Fine Silver, entonces dice una onza de argent pur, o sea, una onza de plata pura, lo dice en inglés y en francés, porque ya sabéis que allí se habla, la mayoría hablan inglés, pero hay zonas que hablan francés, porque también habían sido esas zonas, pues antiguas colonias francesas. Y luego aquí nos indica la pureza, ¿no? 9999, o sea, una pureza, ¿no? O sea, de muy alta calidad, o sea, es plata pura realmente. Y la hoja de arce, que es característica de Canadá y que aparece, por ejemplo, en su bandera, ¿no? Roja y blanca. Bueno, entonces, claro, ¿por qué siendo una moneda, por qué no, por qué incide tanto, digamos, en el peso? Porque realmente esto de que sean $5, pues es anecdótico, realmente no es lo importante. Nadie va a ir a una tienda a gastarse $5 con esta moneda, sino que realmente lo que está sucediendo aquí es que lo que se está haciendo es acuñar con las garantías de seguridad contra la falsificación de una casa de moneda. Entonces, la idea es esta, o sea, se acuñan monedas o lingotes monetiformes, podríamos decir, que serían estos bullion, con la idea de que la gente pueda almacenar con ciertas garantías que eso es pues oro, plata o el metal que se supone que debería ser, ¿de acuerdo? Entonces, los bullion sirven para eso, para guardar metal. Entonces, ¿por qué guardar metal? Bueno, entonces toda la teoría, esto es toda la teoría de los metaleros, que supongo que ya habréis visto varias veces en distintos canales de YouTube y que yo sigo algunos de ellos, o sea, es un tema que también me gusta bastante. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que ellos parten de la base de que las monedas, los billetes que utilizamos a diario son moneda fiduciaria, es decir, son moneda cuyo valor no es intrínseco, es decir, son trozos de papel o de metal barato que valen lo que valen porque el gobierno nos obliga a ello. El gobierno de algún modo impone que ese papelito de colores llamado billete pues vale no sé qué, yo qué sé, por ejemplo, 50 euros. O que esa moneda de un metal súper barato pues es una moneda de 1 euro o de 2 céntimos. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que si luego no recibe el apoyo de ese gobierno, pues ese objeto tiende a volver a su valor real, es decir, pues el del trozo de papel o el del metal barato. Entonces, si uno se despista y tiene almacenados billetes o monedas, digamos, fiduciarias, puede pasar que luego un descendiente abre ese cajón, o él mismo, si ha pasado algo gordo en el país, pues que ya no valen nada. Por ejemplo, los billetes de la Segunda República Española, al perder la guerra civil española, pues pasaron a no valer nada. Y hay mucha gente pues que se arruinó por culpa de eso. Si esas personas hubieran podido tener su dinero, digamos, en monedas de oro o de plata, seguirían valiendo
casi lo mismo porque el oro y la plata pues seguiría siendo oro y seguiría siendo plata. Entonces, esta es la filosofía de los metaleros. No fiarse de los gobiernos y almacenar, guardar, esconder incluso, ¿no? Pues oro y plata en forma pues de lingotes y normalmente suele ser más con monedas, o monedas o bullions, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ellos se preparan para lo peor. Es como si estuvieran esperando que en cualquier momento pues se produce un apocalipsis zombie o una guerra nuclear o alguna historia de estas o una grave crisis económica y entonces ellos pues seguirían disponiendo de algo que vale. ¿Por qué vale el oro? Porque todo el mundo dice que vale. Tiene ciertas propiedades, pero realmente se usa más como metal de intercambio, como refugio de valor y a lo largo de la historia. Entonces, realmente el valor del oro es una cuestión de escasez y de ciertas propiedades que tiene el oro, pero sobre todo de tradición. Digamos, el oro vale porque la gente acepta el oro en cualquier país. Y la plata es un poco lo mismo, pero con un valor ya más escaso, o sea, en comparación con el oro, pero a cambio, por ejemplo, tiene la característica de que sí que se utiliza la plata con fines industriales en ciertos sectores. Y entonces, pues bueno, digamos que la plata poco a poco se va gastando. Entonces la teoría dice que la plata cada vez hay menos y entonces algún día valdrá más de lo que vale. Entonces puede dar el pelotazo, podríamos decir, ¿eh? Como si fuera la bolsa, ¿no? Una especie de acciones que tú crees, pues que en algún momento pues ganarán mucho valor, ¿eh? Un poco como las historias estas de los bitcoins, de las criptomonedas, etcétera. Bueno, entonces, aquí tenéis otro ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaos. En este caso tenemos una onza mexicana. Es de 1990. Pensad que yo en esa época tenía 16 años. Entonces, por eso compraba estas cosas, porque me llamaron mucho la atención. En esa época ni se les llamaba bullion. Al menos yo no recuerdo haber visto el cartelito de bullion. Simplemente ponían, pues se venden onzas y la gente, pues bueno, los compraba. A mí me gustó porque lo vi acuñada muy bonita, era de plata y pensé, para lo que vale, pues hay mucha plata aquí. Y con ese razonamiento la adquirí, ¿de acuerdo? Decir que los que son muy puristas de esto, normalmente no tocan las piezas con las manos. Yo la estoy tocando muy levemente por el canto, ¿de acuerdo? Pero en teoría los superentendidos dicen que hay que usar guantes, ¿vale? De algodón para, digamos, mantenerlas lo más intactas posibles. Yo me mantengo fiel al espíritu de los bullion, es decir, para mí es un trozo de metal y entonces si algún día me desprendo de ella, pues pretenderé que me paguen la plata que tienen, no el valor de coleccionista que pueda tener, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso no me empeño. Y además sé que son ejemplares que tampoco no son nada del otro mundo. Si fuera una cosa que valiera millones, ya os digo yo que no la tocaría así, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos plata, por ejemplo, pues aquí un país que emite mucha plata junto con Canadá, pues es, por ejemplo, México. En México tiene unas minas de plata pues muy potentes a nivel mundial, es un gran exportador de plata y entonces, por tanto, pues se puede permitir el lujo de acuñar bullions. Fijaos, plata pura, 1990, México, nos dice la ley 999, y aquí nos indica la marca de la ceca, MO, México, como en las antiguas monedas coloniales de México, de cuando era pues una parte de España. Y luego aquí tenemos, pues bien, el símbolo típico, ¿no? de México, que suele representar mucho, ¿no? Que es el águila derrotando a la serpiente o luchando con la serpiente. Es muy bonito, la verdad, el emblema. De hecho, este águila con la serpiente luchando aquí hace que la bandera de México sea la que tiene más colores del mundo, porque claro, tiene tantos detallitos el dibujo que hacer la bandera mexicana es toda una obra de arte. Y aquí nos indica ya pues el país, ¿no? Estados Unidos mexicanos, y unas orlas aquí vegetales bien bonitas. Y en el canto pues rayitas. Ya lo veis. Son onzas antiguas porque yo ya soy antiguo. O sea, ya tuve onzas de estas así pues de jovencito. Entonces pues el valor de esto simplemente se supone que sería atesorarlas. Yo deciros que solo tengo
unas pocas, o sea, y una de cada, porque lo hacía más como colección que otra cosa. Pero que no espero con ellas pues hacerme rico ni nada. Las pillé porque me interesa todo lo que tenga que ver con la numismática, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplar. En este caso es de Estados Unidos. El canto es rayado, como podéis observar. Y aquí aparece, es el modelo Liberty, libertad, In God We Trust, es decir, creemos en Dios, nosotros creemos en Dios. 1990, ya veis que son de los mismos años, más o menos, porque los pillé en esa época. Y aquí el sol, que amanece, que está saliendo. Y la libertad, pues que va hacia la luz, como la Caroline de Poltergeist. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el canto rayado otra vez y por detrás el águila americana con el escudo, que es muy bonito. Y fijaos que esto es un clásico ya. 5, 4, 3 y 1, pues yo diría que son 13, ¿no? 5, 9, 12, 13. 13 estrellitas que representan a los 13 primeros estados que declararon su independencia respecto a Inglaterra. Son los que se rebelaron. Como ganaron son unos héroes. Si hubieran perdido serían golpistas, traidores, de todo, ¿no? ¿Vale? Terroristas, de todo. Entonces, United States of America. Estados Unidos de América. Y entonces pues nos vuelve a indicar el peso. Una onza, fine silver, $1. O sea, le colocan un valor facial ridículo, $1, más que nada para poder justificar que sea algo así como una moneda y que lo acuñe la casa de la moneda. Pero realmente aquí lo que importa es el metal, entonces es una onza. Y fijaos que a nivel internacional, pues todos lo hacen más o menos del mismo peso, que es una onza troy, que son pues estas medidas que más o menos, por decirlo con cifras muy redondeadas, pues sería hacia unos 30 gramos. No es bien esta cantidad, es una cantidad un poquito distinta, pero bueno, haceros a la idea que son como unos 30 gramos, ¿de acuerdo? Y bueno, el águila con todos sus detalles, ya lo veis, Está muy bien. Y entonces aquí en las cintitas dice pluribus unum, de muchos, uno. Es decir, de muchos estados distintos, una sola nación, que serían los Estados Unidos. Y entonces en las garras, que esto es precioso, aparecen pues como una rama de olivo y unas flechas. Lo que está diciendo es, estamos preparados para la paz, pero también para la guerra. Entonces es muy bonita. Y aquí pues unas letritas pequeñas que deben indicar, supongo, pues la marca de ceca o alguna cosa de estas. Os lo digo porque aquí la vista me falla, tan pequeñito pues cuesta. Pero bueno, digamos que todas en peso más o menos son equivalentes o casi. Y en ley, pues mucho. Entonces, ¿por qué tienen esta ley tan bestia de 999? O sea, sobre 1000. O sea, prácticamente es plata pura, ¿no? Bueno, de entrada como moneda sería un inconveniente. Porque lo que sucede con estos metales, si están muy puros, es que son muy delicados. Mirándolas se rayan. De hecho, seguro que acumulan ya pequeños roces solo por el hecho de que las estoy tocando ahora o simplemente pues que las he puesto en una superficie, pues bueno, digamos distinta, ¿no? Bueno, digamos que son más delicadas, ¿vale? Pero como su finalidad es refundirlas algún día, pues lo más barato, lo más fácil y lo más rendible es que no lleven ligados otros metales que luego haya que separar mediante procesos químicos. Entonces eso lo haría más caro. Entonces si vosotros vais, por ejemplo, a un compro oro, a una joyería, a intentar vender metal, pues no es lo mismo que vendáis metal puro o casi puro que un metal, digamos, que tenga una aleación, una ley más baja. Os van a dar menos, pero ya no solo por el hecho de que hay menos metal del bueno, digamos, sino por el hecho de que cuesta dinero separarlo del metal malo, entre comillas. Entonces, ¿por qué se pone metal malo? Pues porque le da dureza a la moneda. Si la moneda está pensada para circular, interesa que no se desgaste con facilidad. Entonces, por ejemplo, las monedas antiguas de oro, pues llevan una pequeña cantidad de cobre que las hace más duras. En cambio, los bullion de oro son blanditos y es porque, claro, priorizan el hecho de que la pureza permita fundirlas fácilmente sin eliminar otros metales, que no el hecho de que se puedan rayar o gastar. Porque en teoría el bullion está pensado para ir, digamos, de la tienda
pues a una caja fuerte o de la tienda, digamos, a una olla enterrada en mitad del bosque. O sea, o una cámara acorazada, etcétera. O sea, son monedas que no pasan de mano en mano, quedan almacenadas. Entonces, por eso usan sin ningún tipo de miedo metales blandos, ¿de acuerdo? Y el oro, por ejemplo, lo es mucho y la plata, pues bastante. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un cuarto ejemplar de bullion. En este caso cambiamos de continente. Os he enseñado 3 bullions del continente americano. Pues ahora vamos a Oceanía. Y entonces tenemos otra vez a Elizabeth II. Ya lo veis que como reinó muchos años y hay muchos países que son antiguas colonias suyas, ¿no? La Commonwealth, por ejemplo, ¿no? Que es como una especie de mercado común, ¿no? Que tienen muchas antiguas colonias con Inglaterra, acuerdos comerciales, pues entonces hace que la reina sigue siendo la jefa del Estado en muchos de estos países que son de facto independientes. Entonces en Australia, por ejemplo, pues pasa esto. Esto es un bullion australiano, es $1 australiano, pero fijaos que quien aparece es, pues en este caso, el monarca de Inglaterra, Isabel II, pero ya nos indica Australia. Esta, fijaos que es también en calidad prof. Calidad prof quiere decir que mezclan estas zonas así, digamos, mate. Fijaos en el campo, lo que rodea el busto, que es mate, y en cambio las otras zonas están pulidas y le da un brillo muy bonito, ¿no? Esto, evidentemente, para una moneda que circulase, el canto es rayado, como podéis ver, es muy gruesa esta, y esto es un cucaburra, el pájaro este. Entonces, los bullion suelen recibir como denominación popular el objeto que suele repetirse en todos ellos. Entonces, en este caso, pues Australia, por ejemplo, pues tiene series, por ejemplo, de cucaburras, que son estos pajaritos, también tiene los canguros, etcétera. ¿De acuerdo? A Estados Unidos, pues normalmente lo tradicional es la Liberty. Luego, pues en México ya habéis visto también que siempre hay un modelo muy similar, ¿no? La hoja de arce en Canadá, las filarmónicas, por ejemplo, que las hace Austria, y salen instrumentos musicales, no sé quién más. El Krugerrand, que es una moneda sudafricana, pues tradicionalmente de oro, pero bueno, ahora últimamente se han añadido a la moda de la plata y ahora también hacen Krugerrands de plata, etcétera, ¿no? Entonces, el razonamiento es simple, que repetir mucho un mismo modelo para que la gente ya lo tenga grabado en su retina, ¿no? Y entonces, pues fácilmente es como una garantía de calidad. Entonces, en este caso, pues ya lo veis que es el cucaburra. Cucaburra y dice de Australian cucaburra, una onza, 999, silver, de plata. 1995, aquí ya esta la pilló un poquito más tarde. ¿Vale? Pero bueno, era jovencito, todavía. O sea, 21 años tenía aquí yo. Y bueno, pues ya lo veis, o sea, hacen este tipo de modelos. Claro, esto ya se ve muy claro que está pensado para almacenar o incluso solo para coleccionismo. Deciros que, por ejemplo, en el caso de los cucaburras o los pandas chinos, porque los chinos también se han añadido a todo esto con los pandas, claro, ya entra incluso el factor coleccionismo. O sea, cada año algunas de estas onzas lo que hacen es cambian el diseño y te van poniendo un pajarito, digamos, te ponen un cucaburra, pero el cucaburra está con otra pose. Y entonces, pues claro, hay gente ya que lo colecciona, sí, porque es plata, pero al mismo tiempo ya le entra como la fiebre de coleccionarlo como si fueran cromos o cualquier otra cosa coleccionable y que es muy legítimo, y que yo respeto muchísimo. Y bueno, entonces pues ya digamos que el tema del bullion se ha mezclado mucho con el tema del coleccionismo y también con el tema de la numismática, ¿de acuerdo? Ahora, vamos al grano. ¿Cuál es mi opinión sobre los bullion? Bueno, digamos, yo no... Mi opinión será una opinión numismática, ¿de acuerdo? Entonces, no entraré en el tema de si es rendible o no, porque, bueno, digamos, en eso soy un espectador más de otros canales, como, yo que sé, Panda Stacker, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, digamos, ahí yo no soy no soy un experto en el tema. Entonces, como numismático, ¿qué me parecen? A mí me parecen muy interesantes. Pero a mí los que me interesan son precisamente los que se acercan mucho al precio base de la plata. Es decir, yo no coleccionaría, por ejemplo, pero esto es una opinión personal, que yo respeto mucho. O sea, de entrada, coleccionar este formato de piezas tan grandes y tan espectaculares, pienso que atrae mucho a coleccionistas nuevos, porque es muy espectacular
y tienes la garantía de que estás comprando oro, que estás comprando plata. Entonces todo esto pues va muy bien, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué sucede, por ejemplo, con ya modelos raros? Porque a veces ya empiezas a comprar onzas de países raros, o una onza limitada, o una onza que está pintada. Ahora se ha puesto de moda, pues, muchas de estas monedas que tengan esmaltes de colores. Bueno, pues todo esto encarece mucho, y entonces yo creo que ya deja de ser realmente un, lo que sería pues un bullion y pasa a ser más bien un objeto de coleccionismo. ¿De acuerdo? Mi experiencia me dice que el coleccionismo en moneda contemporánea ah, no alcanza nunca valor ni nada por el estilo. O sea, solo va a valer al final el peso que tenga. Esto es lo que hay. Entonces, si tú compras una hoja de arce, por ejemplo, que es de las más baratitas, en plata, pues, digamos, siempre vas a tener ese valor en plata. En cambio, si tú compras una onza de otro país, de un país raro, o de una serie extraña ahí, de colorines y tal, pero que estás pagando ya el doble, pues todo ese doble que estás pagando luego lo vas a perder, porque en algún momento solo te van a aceptar posiblemente la plata. Y claro, una opción es pensar, bueno, pero va a haber coleccionismo de esto. Los coleccionistas siguientes, pues a lo mejor querrán esa pieza, será muy codiciada y tal. ¿Quién sabe? Eso es posible, pero eso es apostar. O sea, eso no tenéis ninguna garantía. Donde sí que se puede saber un poco el valor que pueden tener las piezas en el futuro es en moneda antigua, en moneda histórica. Porque la moneda histórica, digamos, ya ha adquirido el valor que debe tener. Es más estable. Es un poco como el que compra arte. El que compra arte contemporáneo puede pasar que haga el negocio de su vida. A lo mejor compra ahí a un artista callejero un cuadro, ese hombre acaba siendo Banksy, un artista de prestigio, y bueno, y te forras, vale millones lo que hizo, y compraste barato. Pero, pero realmente lo que tiene un valor fijo y que es fácil, digamos, lo que te da seguridad es todo lo contrario, el arte clásico, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, piezas, por ejemplo, que se subastan de arte griego, vasijas griegas, objetos de la antigua Roma, todo siempre de forma legal, por supuesto, a través de casas de subastas y que tengan certificados, etcétera. Entonces, todo este tipo de piezas tienen un valor muy estable. En cambio, todo lo que sea contemporáneo, pues puede ocurrir que no. Por ejemplo, todo lo que son las monedas de Juan Carlos conmemorativas en oro y plata que lanzó más o menos a partir de las Olimpiadas de Barcelona, pues han acabado valiendo lo mismo que valían en su momento. Es decir, la gente lo compró con la esperanza de que eso valdría mucho dinero y luego nadie ha querido coleccionar en serio eso, muy poca gente. O sea, prácticamente solo sacas la plata que tienen. Entonces eso pues no, digamos, si consigues esas piezas a precio de metal, pues está bien, pero comprarlas a precio de coleccionista yo creo que es un mal negocio. Y puestos a gastar cantidades importantes, cuando digo cantidades importantes, estoy hablando, por ejemplo, de $100 o 100 euros, ¿vale? Para una persona normal, pues si te tienes que gastar esas cantidades, mejor comprar piezas o vas directamente a almacenar metal, porque eres un metalero y crees en todo esto, o vas a coleccionar moneda histórica, ¿no? Y bueno, y entonces pues lo que sabes que hay un mercado numismático detrás, que son piezas codiciadas porque hay un montón de coleccionismo que persigue esas piezas, etcétera. Pero claro, el coleccionismo que puedan tener ciertos bullion raros y tal, yo sinceramente no, al menos visto desde fuera, no me parece que sea pues tan grande, ¿de acuerdo? También como numismático me es más fácil detectar qué pieza, digamos, histórica, pues puede tener un valor interesante que no, por ejemplo, un bullion de 2005, que yo no sé exactamente si eso luego va a tener interés o no. Sí que hay cosas que uno puede detectar, por ejemplo, el auge de China es muy probable que haga que las onzas estas de los pandas chinos, pues que suban de valor, porque cada vez nosotros estaremos más influidos por China, será un referente cultural, y incluso ellos mismos a lo mejor adquirirán conciencia numismática y bueno, intentarán pues tener colecciones de sus propios pandas, ¿no? Entonces los pandas de los primeros años, pues posiblemente pues suban bastante de precio, ¿no? Y de hecho me suena que eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, digamos que si queréis ir al mundo de los bullion, yo
os aconsejaría que vayáis descaradamente simplemente a la plata 999, sin importar lo que hay, o directamente pues centraros en la numismática, que es el canal, que es el objeto habitual de este canal, ¿de acuerdo? Deciros que tener unos cuantos bullion a mí me parece bonito, es majo y es una buena manera de entrarle a la numismática, ¿de acuerdo? Yo pienso que mucha gente que comienza comprando bullion, si luego va descubriendo la moneda histórica, y esto, por ejemplo, a través de los canales de YouTube, pienso que es una buena manera de hacerlo, pues entonces, si va conociendo la numismática, es muy posible que descubra pues digamos que el coleccionismo de moneda histórica puede ser más estimulante a nivel cultural que no el de los bullion, ¿eh? O sea, el de los bullion sí que es verdad que tiene un valor intrínseco y en eso, digamos, es el punto fuerte. Pero, claro, los bullions son relativamente modernos, ¿eh? Entonces, en cambio, por ejemplo, yo creo que da más satisfacción, o al menos a mí, investigar una moneda griega, una moneda medieval, una moneda del Imperio Romano, ¿no? Ibérica, o incluso, pues yo que sé, de Felipe V. Todo eso me produce más placer precisamente por la dificultad que tiene, pues leerlo en latín, en ibérico, en griego, y bueno, y acercarte a una época pues ya muy, muy lejana, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, más o menos estas son mis opiniones sobre el bullion, ¿de acuerdo? Por tanto, ya lo sabéis. El bullion, deciros que, por decir cosas bonitas del bullion, a mí me parece que el bullion recoge un poco la tradición de que las monedas deben tener un valor intrínseco. Es decir, por ejemplo, las onzas españolas, pues en el fondo eran bullions, pero de la época, tanto en oro como en plata. Y entonces a mí me parece que los bullion, en cierto sentido, pues recogen mejor el espíritu de la moneda antigua, en el sentido de que la moneda antigua pues procuraba ser de oro, de plata, etcétera, tener un valor en sí mismo, y en cambio la moneda que circula hoy en día en nuestras manos, digamos, en los monederos, pues ha perdido un poco eso, ¿no? Es simplemente moneda muy fiduciaria, que no tiene nada de valor, etcétera, ¿no? Entonces, le veo un punto romántico a esto de los bullion, porque es un poco como rescatar el espíritu de las monedas que valían en sí mismas algo, pero ahora ya no tanto para circular y hacer transacciones, sino más bien pues para atesorar valor, y en ciertos momentos pues a lo mejor uno lo cambia para luego tener pues dinero, o comprarse cosas o pagarse necesidades. Pues bueno, espero que os haya gustado. Me gustaría escuchar vuestras opiniones sobre los bullion, porque es un tema muy interesante. La mayoría de numismáticos normalmente no se dedica a los bullion porque los ve, pues eso, fáciles o un poco como de iniciación a nivel numismática. Pero bueno, me gustaría escuchar vuestras opiniones sobre los bullion, porque seguro que tienen mucha más miga de la que mucha gente cree. Hasta la próxima. Si os ha gustado, dadle a like y suscribíos.